La mayoría de costarricenses probablemente podemos estar de acuerdo con dos afirmaciones. A nadie le gustan las presas y todos sentimos que nuestro sistema de transporte público es deficiente. Esas dos cosas son síntomas de una misma enfermedad, el carrocentrismo. La planificación urbana que está enfocada en los carros en vez de en las personas. Tenemos un problema público que es el transporte. En cualquier ciudad se necesita una manera de mover a las personas de punto A punto B y es un problema público porque le concierne a todas las personas que viven juntas en un espacio. La solución para ese problema público no puede ser nada más, bueno, cada uno de nosotros individualmente tiene que comprar y mantener un artículo bastante caro, como es un carro, para resolverse a sí mismo. Esa es una mala solución porque no todo el mundo tiene la misma capacidad económica y solo aumenta la desigualdad. Para un problema público no pueden existir únicamente soluciones individuales. Todo el mundo por separado compre su solución, no contempla que eso no es posible para mucha gente y que ese es un sistema que nos obliga a todos a usar el carro al mismo tiempo en el mismo lugar, inevitablemente creando congestión y transportando gente de manera muy ineficiente, muy gastona y muy contaminante. La misma cantidad de gente podría ir en un bus o en un tren quemando mucho menos gasolina por persona y utilizando mucho menos espacio. Cuando a la gente se le presenta con este argumento, la respuesta suele ser que en este país el carro es una necesidad porque el sistema de transporte público es muy lento, muy poco confiable y no está interconectado. Entonces a veces uno tiene que agarrar dos buses para llegar a un lugar y las paradas están lejísimos la una de la otra. Los buses están viejos al punto de que hay varios que han alzado llama y no es agradable. Y yo no voy a verlos a la cara y decirles que eso es mentira porque no lo es, tienen toda la razón. Pero sí les voy a decir que uno, es así precisamente porque se ha priorizado tanto que la infraestructura le sirva al carro que se ha sido negligente con los medios de transporte públicos. Y dos, no tiene por qué ser así, no es como que es nuestro destino comprar un carro para poder movernos en este país y pasar por lo menos 3 horas al día metidos en presas. Ahorita funciona así porque la infraestructura de transporte se construyó alrededor del carro, convirtiéndolo en una necesidad en vez de una decisión y dejando desatendidas a todas las personas que no tienen uno. Que no es justo, solo hace más grande la brecha de desigualdad económica y tampoco es sano, ni siquiera termina siendo sano para las personas que sí tienen carro. Porque la gran ironía del diseño urbano centrado en carros es que hace que manejar sea terrorífico. Cuando todo el mundo se ve obligado a manejar y no hay alternativas viables, hay presas todos los días. Es como que la dependencia del carro se refuerza a sí misma. La necesidad de amplios espacios de estacionamiento y carreteras anchas separa nuestros destinos más, hasta el punto de que necesitamos carros para superar las distancias entre los destinos. Si mejoramos, realmente mejoramos el transporte público y nos enfocamos en hacer nuestras ciudades caminables, más gente optaría por estas alternativas, habría menos carros en la calle y los que sí hay podrían transitar con más fluidez. Es una situación donde todos ganan. Déjenme armarles el caso para una ciudad caminable, en el que es posible llegar a cualquier lado a pie y o en transporte público. Primero defino la caminabilidad, porque no es solo el hecho de tener aceras, es la accesibilidad de los servicios a pie, la medida en que el entorno construido es amigable para la presencia de personas a pie que viven o visitan un área. No solo de ahí técnicamente se puede caminar por aquí, sino es seguro y agradable caminar por aquí y solo caminando puedo acceder a necesidades básicas de comida y salud. Una ciudad concurrida es una ciudad más segura. Entre más tuanis sea una ciudad de caminar, más gente camina y hay menos esa sensación de, pucha, aquí está muy solo, ahorita me asaltan. Una estrategia de diseño urbano que opera según el mismo principio básico de permitir a la mayoría de los residentes acceder a todas sus necesidades básicas a pie o en bicicleta son las llamadas ciudades de 15 minutos, que reducen la congestión vial y los tiempos de viaje, liberan espacio para senderos para caminar y parques, incentivan la construcción de comunidad y la actividad económica, mejoran la calidad del aire y están directamente relacionadas con más actividad física. Todos factores que mejoran el bienestar y la salud física y mental de las personas. Eso es algo a lo que deberíamos aspirar. Más allá de que les estoy queriendo arrebatar el carro de las manos, les estoy invitando a que pensemos en otra manera de vivir. Que ni siquiera es una novedad o una idea extrema, es algo que ya se aplica en otros países. No solo en Europa, porque a veces existe esta idea de que aquí en el tercer mundo no tenemos permitido soñar con cosas que son realidades en países más desarrollados. Les pongo el ejemplo de Bogotá en Colombia. En Bogotá existe Transmilenio, que es una red enorme de rutas de autobuses de tránsito rápido que empezó a funcionar en el año 2000 y en 10 años redujo las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%. Hoy sus 1.500 autobuses realizan alrededor de 1.5 millones de viajes de pasajeros cada día. Aparte de eso, también tienen una ciclovía que cuenta con la tasa más alta de viajes interurbanos realizados en bicicleta entre todas las ciudades latinoamericanas. Invirtieron en mejorar su transporte público y, sorpresa, la gente lo usa. Existen, 1, las personas que no tienen la capacidad económica para comprar un carro, 2, las personas que no pueden manejar, ya sea por edad o por condición de discapacidad, y 3, las personas que no tenemos el deseo de ir en carro a todo lado, que quisiéramos tener la opción de usar un mejor sistema de transporte público porque en caso de tenerlo, lo preferiríamos. Y sí, los proyectos para mejorar, realmente mejorar el transporte público son caros, es verdad. Pero es mucho mayor el costo de seguir a como vamos. El impacto climático de la dependencia de los carros es un hecho, y las consecuencias de la crisis climática solo van a continuar poniéndose peores si no se hace nada al respecto. Hay una relación muy clara. La gran mayoría de carros queman combustibles fósiles para funcionar, que cuando se queman liberan al aire grandes cantidades de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero atrapan calor en nuestra atmósfera, provocando el calentamiento global, que a su vez causa condiciones climáticas extremas. Empeora las horas de calor, empeora el impacto de los huracanes, hace que desastres naturales que siempre han existido sean
sean más mortales, provoca la pérdida de biodiversidad y extinción de especies, el mar se calienta y se mueren los corales, lugares que llevan siglos cubiertos de nieve de repente ya no tienen, los cultivos sobreviven menos y hay más escasez de alimentos, etc. Y es directo, una cosa absolutamente tiene que ver con la otra. Mientras que sigamos quemando combustibles fósiles, más nos acercamos a nuestra propia extinción. Y si bien los carros eléctricos son una mejora porque su funcionamiento no utiliza combustibles fósiles, no son la solución a esto porque su fabricación sigue siendo súper dañina para el ambiente y en la mayoría de países igual se cargan con energía proveniente de combustibles fósiles. Hay que priorizar el transporte público. Para que los autobuses y trenes se consideren una opción viable para la mayoría de personas, deben ser seguros, limpios, fiables y accesibles. Pero el transporte público adecuado y económico no va a construirse solo. Necesitamos una aceptación e inversión masivas de los gobiernos locales y estatales, y mientras estamos en eso tenemos que asegurarnos de que nuestros proyectos de transporte público sean lo más respetuosos posible con el medio ambiente. Ese es el camino.